Buenas a todos, vamos a jugar una partida de la Liga Española o la Liga Hispana contra Ani. Nos quedan esta y dos partidas más, vamos un poquito mal, 4 victorias, 5 derrotas o algo así, así que deberíamos ganar esta partida, lo cual es complicado porque Ani es un rival duro. Bueno, Ani o Pepe, no sé quién lleva las riendas ahí a la hora de jugar. Pero, pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué tal se da. En principio, yo creo que podemos quitarnos Europa de primeras. Si no juega Marshall, si juega Marshall, pues tenemos Five-Year Plan. Y me gusta lo de quitarme Europa porque no sabría con qué salir, si no. No tengo un headline muy claro, o sea. No había visto Nuclear Testman, ¿vale? O sea, la mano, entre comillas, no está mal. Después del headline que no me aporta nada, pues puedo intentar escorear Asia. Em, y supongo que nos podremos quitar Containment, aunque supongo que le tendré que dar dos, ¿no? 2 turnos de Containment. Truman, bueno, me gusta la idea de quitármelo. También podría salir con Truman. No, al fin y al cabo no deja de ser un puntito que puedo utilizar, aunque sea poca cosa. Sí, salimos con Europa. Vaya, todos los scorings. Em, pues ahora mi duda realmente sería si me juego un golpe en Irán, intento echarla de la zona o hago algo así, o incluso algo así realmente. Y espero a que se meta. Pues si la saco, sí, voy a intentarlo porque si la saco estaría bastante bien. Bueno, no es el mejor cup del mundo, pero puede servir. Que hemos sacado un 3, ¿no? Bueno. Uf. Mm, Con esto, con tal de no sacar un 1, al menos me aseguro la zona. Pero... Venga. Había que intentarlo, supongo. Es que ya, al menos... No está ahí. Lo que pasa es que nos quedamos con muy poquitas operaciones. Nos quedamos con muy poquitas operaciones.
puedo simplemente escorear ahora esto por uno, porque es que si no, no lo voy a poder escorear. Y me quito Truman con 5-Year Plan y tengo algo más de operaciones. Tampoco voy a querer 5-Year Plan para nada. Prefiero no dar China, la verdad. Vale. Pues no me ha gustado mucho este primer turno, o sea, lleva ya muchos puntos. Pero bueno. Defector se ha salido. Creo que le quiero cortar toda esta zona de Asia porque así debería volver a escorearse. Me cojo Nigeria, me quedo Argelia, que me gusta bastante. Intentamos el golpe de estado en Angola, que sale bien, afortunadamente. Ahora tenemos que conseguir presencia en Middle East. Our efforts are made in the belief that men and nations can cooperate, and that there are no international problems which men of goodwill cannot solve or adjust. Quizá podría haber puesto uno de esos en Argelia. No sé si le voy a tener que dar NORAD, no me gusta nada, la verdad. Pero no tengo OPS.
Realmente para Middle East puedo jugar Nasser, ¿no? Y ya está. Para conseguir esa presencia. Mm. Voy a tener que jugar ya y... Supongo que sí. O sea, no quiero dárselo, pero es lo que hay. Supongo que tiene que hacer un cup de vuelta y entre eso... Cogemos presencia en Middle East. No quería arriesgar que pudiese coger dominación. Creo que vamos a jugar el evento, ¿o no? O hacemos algo así. Y no hay nazis. Es un poco arriesgado, pero bueno, nos ponemos... Sí, es que yo... O sea, arriesgado. Me refiero, si nos saliese Europa el siguiente turno, pues nos lo podríamos quitar con Five Year Plan. Em, pero bueno, no creo que sea tan problemático. Vale, al menos lo falla. Tenemos nosotros CIA. Tenemos nosotros CIA. Mm, Supongo que es lo único que puedo jugar. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
Le doy Marshall, supongo que a estas alturas de la película da un poco igual. O sea, ella tiene 6 y yo 7. Si ella cogiese Japón y yo Afganistán, mantendría la ventaja. Así que podemos intentar usar la China en Afganistán, sobreprotegiendo Laos e Indonesia. Mm, Vamos a hacer algo así, para parar momentáneamente Europa. С своей стороны я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. No sé si esto es una tontería o no. Lo hago esto para ver más rápido. Con esto no lo consigo, ¿no? Vale. Hombre, también puedo, o sea, yo qué sé, por si acaso. Nah, vamos a dejarlo así. Que no me puedo flipear nada. Me puede romper. Pero si me rompe, pues ya está. Es lo que hay. Me gustaría usar Distal para poner 2 en México y uno en Chile y otro. Incluso lo puedo poner para completar algún país aquí en Irán o. Blockade. Me puedo quitar esto o me puedo terminar de poner por aquí.
Vale. Hmm. Ahora tengo dos posiciones de realineamiento. No sé dónde... Supongo que me querrá romper en Corea del Sur. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Suez. Vale, me voy a quitar África ahora que puedo. Qué pena. Voy a proteger aquí, porque no quiero que... No quiero que me rompa. Y ahora vamos a intentar completar South y... Que de hecho tengo que hacerlo, ¿no? Porque... mm, Vale. And so, my Vaya mano que tenemos los dos. ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Corea es una carta que ya sabía. Vale.
para que no me rompa. Aunque no parece que tenga una mano muy potente, la verdad. John Paul. Pues supongo que nos quedamos sin jugar nazis otra vez. Esto también nos protege de un posible Voice of America. No de que... pero sí de que nos quite de la zona completamente, ¿no? Bueno, esta mano no está del todo mal. Aunque otra vez no tengo headline. Y un intervention está por ahí. Defectors está por ahí. No está nato, por lo que un Bruce War en Italia no es tontería. Ya ve mi headline, así que vamos a ir con esto. Missile Envy. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. ¿Dónde podemos dar el CUP? O sea, Nigeria sería lo más eficiente, pero supongo que Libia ahora mismo podría tener un poco más de sentido. También podríamos no dar CUP. También podríamos no dar CUP y coger, por ejemplo, Irak para forzar, porque yo ya tengo mis operaciones, para forzar un Middle East. Sí, y no me la juego. Ahora me la juego si eso con Bruce War. Y puedo ser greedy para jugármela en Italia o puedo ir a Venezuela.
Hmm. господа капиталисты, до свидания, Me da que tiene... пожалуйста, на! Me da que tiene... Pero... Me auto... Es un poco putada eso. Tengo muchas cartas para quitarme, eso sí. O sea... Vamos a hacerlo, yo que sé. Y ojalá salir. Rapidito. Podría haberlo hecho con Bruce Ward, pero quiero intentarlo, la verdad. Porque si me quita y sale mal, siempre puedo usar Bruce Ward. China, vale. Me va a salir bastante mal esto, ¿verdad? Vale. Pues tendría que haber sido Italia. A nivelului de trai material și spiritual al poporului. În spirit Supongo que no me queda otra que así. Preferiría meterlo en Francia y no darle pie, pero... ¿Cómo lo puedo hacer? Uno por otro. Está bastante igualada la partida. Vale. Defectors no está.
Así que podemos hacer algo así. Le quitamos de Canadá, le quitamos de Francia, y ahora la duda es si cogemos Francia o no. No parece que nos quiera dejar coger Francia. Así que vamos a dar un golpe de estado. Ahora quiero intentar escorear Middle East cuanto antes para liberar Sadat. Supongo que As nota espacio, incluso conservarla. Y si no, Sat el espacio. Ojo con Sat el coger Saudi Arabia. Vale. Usuri por cultural me parece bien, sobre todo teniendo en cuenta que yo tengo penalización de un punto de operaciones. Parece que va a insistir. Puedo intentar yo lo propio. No sale. Ahora Muslim es un poco más suave. Mm, Creo que me voy a tirar esto espacio, ¿no? O Asnot. O la juego. Gunman o un scoring. Desde luego, vamos a jugarla. Por si acaso. Sí, vale. Ha sido arriesgado esto, ¿eh? Pero... Pero... em,
puedo hacer así también. Para que no pueda romperlo con un... con suerte de un golpe de estado aquí de repente o con el Norat del siguiente turno. but both peace and freedom here in this hemisphere, What? and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Oh. Bueno, esto, o sea, no me lo esperaba para nada, la verdad. Bueno, el 6 también ha sido un poco demasiado, ¿no? Pero supongo que tenía un scoring y le ha entrado Gunman, o qué es lo que ha pasado. Vale. Ha sido bastante raro. Bueno, en todo caso, espero que os haya gustado. La verdad, he estado bastante concentrado también por esta partida. Nos da un poco de vida. Ahora creo que vamos 50-50, 5-5. Aún así, no sé yo, si acabamos clasificándonos, tenemos que ganar todo lo que queda y ver en qué porcentaje está el pasar a la fase de grupos. Desde luego está bastante bien haber ganado a Ani, que es un rival muy fuerte, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el resto del torneo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a Ani por haber jugado esta partida con tan poca antelación, que lo hemos decidido hace muy poco. Y nada, nos seguiremos viendo por aquí hasta ahora.